20 años de esta labor social que el Proyecto Manuelito está haciendo en nuestro país. Quisiera escuchar de sus labios un poco de la reseña de cómo Dios le da esta visión a usted y también cómo inicia este proyecto. Muy bien, sí, la historia es muy particular como nos sucede a todos los ciudadanos que vamos en nuestro vehículo en Tegucigalpa manejando. Vienen los jóvenes, los niños y nos piden dinero. Y pues uno, normalmente la gente lo que hacemos es darles dinero. Sin embargo, en mi convicción personal, yo sabía de que al darle dinero estamos contribuyendo para que ellos vayan a comprar más bien el famoso pegamento amarillo. Pero entonces, y Dios empezó a tratar conmigo, me decía, Jorge, tú tienes que hacer algo por estos niños de la calle. Y yo empecé, lo primero que yo le dije al Señor fue, Señor, este es un problema del Estado, este no es un problema mío, yo tengo ya mis funciones, mi rol como pastor, entonces, pero ese fue el pleito que yo estuve permanentemente y cuando ellos venían, yo normalmente andábamos algo de comer y ya les daba algo o les sobaba la cabecita, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a hablar con ellos, inmediatamente se pone el semáforo en verde y hay que caminar, así de sencillo. Entonces, así estuve peleando hasta que un día, quiero hacer la versión cortita, un día, después de tanto pelear con el Señor y todo, estoy con mi esposa en Comayagüela, esto fue despuesito del Mitch, entonces estamos con mi esposa ahí y le digo, ella se fue a comprar y yo me quedé en mi carro, ahí esperándole, cuidando el carro. Entonces viene un niño, su nombre es Marlon, y yo bendigo donde él esté, mi anhelo es que él esté vivo. Fue el primer niño. El primer niño, donde Dios me dijo, Jorge, aquí están los niños. Y le dije, Marlon, él me pidió dinero, se acercó al carro y me pidió dinero. Y le dije, no, le digo, no te puedo dar dinero, pero ¿tenés hambre? Y me dijo, sí, tengo hambre, venite, vamos a comer. Y ahí nomás había un lugar que vendían tortas. Y se comió 2 tortas. Le di una y dije, ¿te comes la otra? Sí, se la comió. Y ahí nomás hice contacto con él y le dije, mira, ¿tenés más amiguitos de la calle? Sí, me dice, sí tengo. Ok, mira, vamos a poner tal día y ese día justo yo te quiero ver y me traes a tus amiguitos. ¿Qué estoy haciendo yo? No sé. No sé, pues no tengo nada escrito, no es algo planificado. Entonces, justamente así sucedió. Yo llegué y ellos, allí me tenía el grupo. Y es tan lindo saber porque después vamos a hablar de logros. Pero ahí estaba, la primera generación, que dicho sea de paso, están invitados. Ya fueron invitados por nombre, que la primera generación va a estar con nosotros ahí el viernes. Entonces, llegaron y empezamos. Después lo fuimos ya organizando a lo que nosotros llamamos, ya después le llamamos a eso el primer paso, contacto y confianza, donde nosotros nos venimos a hacer amigos con ellos en la calle. Ellos ya cuando nos confían, entonces al principio, ojo, el niño de la calle es muy desconfiado, obviamente. Ellos viven en comunidad, siempre hay una persona mayor que ellos que les brinda algo de protección. Y ya cuando ya nos conocieron a nosotros y éramos amigos, vino el segundo paso. Y bueno, ¿qué hago? ¿Solamente estoy con ellos aquí jugando y comiendo o qué? Y dije yo, no, los vamos a llevar a la casa. Ojo, Modesto, ya aquí en Samaria, ojo con esto. Yo me di cuenta que los templos normalmente, por lo menos hace 20 años, ¿verdad? No sé ahora cómo estaremos, pero por lo menos nuestra iglesia local sí está muy ocupada del templo. Pero yo me di cuenta que por lo menos, yo creo que un 80% del tiempo de nuestros templos está desocupado, no está haciendo absolutamente nada. Cierto. Excepto el pastor que tiene su oficina, etcétera, pero no está siendo ocupado. Entonces empecé a llevarlos primero un lunes, todos los lunes, con el tiempo, 2 días a la semana, miércoles, todo el tiempo, y después 3 días a la semana, ya con ellos, donde nosotros les dábamos una comidita. La cocinábamos, recuerdo yo, que en la parte alta de la iglesia solamente estaba la fundición y las hermanas de la iglesia
Ahí cocinaban frijoles y espaguetis, ¿verdad? Y les dábamos de comer, pues, y le dábamos, se aseaban, y también teníamos la oportunidad de darles una clase bíblica. Pero lo que más ellos hacían era dormir. Dormir. Allí en el suelo, unas colchonetas nomás, y allí dormían permanentemente hasta que teníamos que despertarlos para que se fueran. Al principio, y unas reglas ahí, ¿no? Primero ellos llegaban con su resistol, obviamente, y entraban con él, pero ya después empezamos a poner reglas. Decían, bueno, tienen que definitivamente dejar el resistol, no tienen que meter resistol. Bueno, ya estaba esa regla, entonces, primero lo recogíamos nosotros en una bolsa y después lo agarramos y se lo llevaban, pero ya después les dije, no, ya no van a tener resistol. El asunto es que cuando estoy allá en la azotea donde teníamos, se les cocinaba y todo eso, cuando ya se fueron, yo me puse a ver en la bajada de la iglesia. Ellos, en medio del monte, ahí dejaban su resistol y empezaban a agarrarlo. Y se lo llevaban. Entonces, ver la atadura, esa lucha que ellos tenían, no era nada fácil. Entonces, llegué a hacer, porque ya el Señor, ya tengo 3 días de estar ahí con ellos en la semana, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Esa es la cosa, ¿qué sigue? Entonces, hablé con Casa Alianza, recuerdo, y hicimos una alianza con Casa Alianza para que me permitieran esos chicos de la primera generación que me les dieran dónde dormir en Casa Alianza por la noche, y en el día, en la mañana, nosotros lo recogíamos y ya lo llevamos para darles la atención. Estamos hablando, si no me recuerdo, entre unos 20 niños. Bastante. Sí, Muchos. era un número, un buen grupo. Obviamente, unos que siempre no aceptan las primeras disciplinas que uno va poniendo, entonces algunos salieron, desde luego. Pues así lo hicimos y así estuvimos por mucho tiempo. Después yo dije, bueno, yo les dije a los niños, antes de eso, yo les dije, miren, aquí van a estar con nosotros en el día, etcétera, pero el día domingo no me vengan, por favor, no me vengan, porque ese día se reúne la iglesia. Y ahora yo lo digo con ironía porque ya puedo ver la historia, puedo ver hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque obviamente, socialmente hablando, la integración, por mucha inclusión que nosotros hablamos, socialmente hablando, pero introducirlos a ellos a una comunidad eclesiástica o cualquiera, aún no eclesiástica, hay reacciones. Entonces, pero un día que yo llego, pastor allí con su corbata y listo, viendo que todo esté en orden para el servicio, y miro a uno de los niños y le dije, ¿qué pasó? Te dije que no vinieran hoy, pero ya estás aquí. Métete, le digo yo, allí en esa aula donde están esos niños. Escuela dominical. Y me dijo él, y no, pastor, no puedo entrar ahí. ¿Por qué? Vamos, métete. No, pastor, es que esos niños son educados y yo no puedo entrar. Son momentos históricos que han ido quedando marcados en mi vida. Yo dije, Señor, un día tendré la bendición de ver a estos niños igual que ellos, que los demás, ya socializando. Pues así continuamos, y una de las cosas, gracias a Dios, es historia, y la historia tiene siempre momentos, renglones que duelen, que no son tan bonitos. Y recuerdo que algunos hermanos de la iglesia sacaron sus niños de la escuela dominical, justamente porque ahí empezamos a socializarlo. Cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando solamente de mi iglesia, la iglesia local donde somos pastores, pero es en general. Esos procesos de socialización, de integración, de inclusión, a veces son muy retóricos, pero no realmente prácticos como nosotros lo hemos vivido. El asunto es que pasó el tiempo, y el niño de la calle tiene momentos maravillosos que progresa, pero de repente tiene unas regresiones tremendas. Se nos escapaban.
Se nos escapaban ellos de allá, se tiraban de un tercer piso, como lo hacían, yo no entiendo. ¿Cómo no se mataron? No entiendo. Porque sencillamente es una adicción, es un problema serio. Un día yo venía de los Estados Unidos y recuerdo que lo primero que hago yo es ir a ver allá cómo estaban los niños, y me voy y me encuentro, yo sentí olor a tiner. Entonces, ¿y este olor qué pasó? Ay, que están pintando acá, me dijeron, ahí en la iglesia. Y me doy cuenta que los niños habían agarrado los trapos llenos de tiner y se habían subido al techo, y desde allá, y los vecinos, todos alarmados, llegó la policía y todo. Bueno, son procesos, repito, son procesos. El asunto es que después llegaron de la comunidad y a mi oficina y me dijeron, mire pastor, sabemos que lo que usted está haciendo es muy bueno y de veras que los niños lo necesitan, pero perdónenme, perdónenos, me dijeron, no queremos que estos niños estén acá. Pero miren, y empecé a hablar con él, mire, es que sus niños nos asaltan a nuestros hijos en la cuesta, acá, cuando vienen para acá. Y entonces, yo bendigo a Dios y yo le doy gracias a Dios por mi comunidad en el bosque donde está la iglesia, porque me conocen por 30 años ya, casi. Me conocen y me han tolerado. Ahora que ellos ven lo que es Manuelito, definitivamente yo estoy seguro que ellos están muy alegres. Bueno, seguimos siendo amigos. El asunto es que el siguiente paso para concluir esta parte histórica es, Dios nos dio una propiedad en Talanga. Estamos hablando de 32 manzanas. Wow. Dios la proveyó completamente pagada con una universidad, y hay que honrar a quien honra merece, una universidad de Indianápolis. Ellos nos dieron el dinero para comprar esa propiedad. Entonces, allá estamos, y ya el viernes celebrando 20 años. Wow. Así es que gracias a Dios, tratando de hacerles un poquito de historia. Y es que esta problemática en nuestro país es mayor cada día. Hay muchos niños, muchos jóvenes que aumentan, en vez de disminuir, pastor, más bien está aumentando esta problemática en Honduras, porque hay muchas organizaciones que están ayudando a los niños, pero se multiplican estos niños, estos jóvenes metidos en las drogas. Sí, totalmente, porque sencillamente la descomposición social de manera general, y obviamente la sociedad, empieza en el individuo con su familia. Y si desde ahí estamos ya disfuncionales, porque no es funcional una familia que está viviendo bajo el mismo techo, porque puede estar viviendo bajo el mismo techo, pero estar más alejados el uno del otro que alguien que jamás se han conocido. Entonces, esa problemática se revierte obviamente, y es algo que permanentemente, lamentablemente, lo tendremos. Y yo digo lamentablemente porque nuestra visión como Manuelito es ver una Honduras sin niños viviendo y siendo maltratados en las calles. Esa es la visión nuestra. Y los que hoy existen, verlos ya después rescatados e insertados en la sociedad. Suena bonito y nosotros estamos trabajando duro, todo lo que apuntamos nosotros en nuestras planificaciones va orientado en eso. Sin embargo, sabemos, como lo dice usted, Modesto, esa problemática no se cierra, lamentablemente no se cierra. Bueno, hay todo un tema también ahí de gobierno en el manejo de la infancia y la adolescencia, que seguiremos platicando toda la vida socialmente hablando, y yo me he hecho viejo ya en esto. Y quiero mencionar un Mario Fumero, que yo creo que es un héroe también en nuestro país, un hombre que ama la juventud, que ha trabajado mucho por la juventud, y que nos hemos envejecido aquí en esta temática. Ojalá Dios pudiera despertar nuestra sociedad, pudiéramos concienciarnos, pero no de manera irracional, sino concienciados que quien puede cambiar, quien puede transformar el ser humano es únicamente Dios. Las políticas pueden tener las mejores intenciones, pero si el hombre no es transformado, no es convertido genuinamente,
difícilmente vamos a ver los logros que quisiéramos ver. ¿Y cómo se sostienen estos ministerios cuando el gobierno también no da facilidades a estas organizaciones que ayudan a los niños? Ejemplo, el Proyecto Victoria. Hemos escuchado del hermano Mario Fumero, Sí. que a veces han tenido que cortarle la energía o no Sí. tiene dinero para pagar, o el agua. Hablando también de servicio de internet, que le ofrecieron el servicio de internet, que no iba a pagar nada, y al día siguiente ya no funcionaba. O sea, tantos problemas han tenido, ¿no? Justo lo que Mario vive es lo que nosotros vivimos. Igual, siempre luchando con esas responsabilidades que tenemos para poder operar. Tenemos una bendición también de poder, se abrió el proyecto Manuelito a la comunidad, los pobres, de los más pobres de Talanga, Sí. que jóvenes que nunca fueron a la escuela porque no tienen la condición, la capacidad para poder pagar siquiera la educación pública. Nosotros los hemos recibido, los tenemos, ya tenemos 8 años de estar con un centro educativo donde ellos no pagan absolutamente nada, es completamente gratis. Y Dios nos ha permitido hasta ahora poderles dar una merienda y un almuerzo Amén. todos los días. No hay cosa más triste que son los días de feriado para ellos o las vacaciones, porque es el tiempo. Ellos dicen que es el tiempo cuando tristemente no tienen que comer como lo hacen en Manuelito. ¿Y cómo se sostienen estas organizaciones entonces? Sí, bueno, esto es, mis amados hermanos y amigos, esto es, todo tiene un rostro. Y yo quiero honrar y glorificar al Señor hoy delante de Dios y de la gente que a mí me conoce, dentro y fuera de este país. Conocen mi vida, conocen nuestra trayectoria, no solamente la mía, pero la de mi familia, mi esposa y mis hijos. Y cuando la gente viene, yo quiero mencionar aquí a Tim y Sharon Hawk, 2 amigos, una familia preciosa. Tim es hijo del fundador de la Escuela del Sembrador en Catacama Solancho, uno de los centros educativos y una de las organizaciones con éxito tremendo en este país. Son personas como ellos, como Tim, a quien Dios usó para que cualquier persona del extranjero que venía, él llegaba a mi iglesia y me decía, mira Jorge, aquí está estos pastores, estos misioneros, estos amigos de Estados Unidos, y contales tu testimonio, qué es lo que estás haciendo acá. Y ahí va yo, bueno, Tim se grabó mi testimonio como no tienen una idea, ¿verdad? Porque él me estaba traduciendo toda la vida. Entonces, a través de relaciones, gente que me conoce, es gente que ha ido compartiendo el corazón que Dios nos ha permitido tener para los chicos de la calle, y es así como hemos ido avanzando. Obviamente, no todos, como yo hice una publicación allí en Facebook, en esta semana que estamos justamente celebrando, y he querido estar subiendo fotografías históricas, y yo digo que nuestra gratitud va no solamente a aquellos que están con nosotros, pero aún a aquellos que ya no están con nosotros, hablando de personas que fueron muy significativos en su cooperación para el desarrollo de esto. Así es que, hermanos amados, esto será siempre un desafío. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor me dice? Este no es un ministerio, no es una organización con fines lucrativos. Sí. En absoluto. Obviamente estamos viviendo de la misericordia de Dios, de nuestra fe que tenemos delante de Él, como iglesia local, nosotros como iglesia local, pero no solamente eso, amigos, amistades. Yo les digo, hay gente que viene y me dice, pastor, ¿cómo puedo ayudar? Dígame, ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, no hagas nada. Lo único que quiero que hagas es, ven conmigo a Manuelito, ven conmigo a Talanga. Y allá yo le permito que conozca y que escuche los testimonios de quienes están allí y Dios ha rescatado y están en proceso. Entonces, eso es mejor, porque caso contrario, seguimos manejando toda la problemática con lástima. Pobrecito el niño de la calle, pero nos olvidamos de la compasión, que la compasión
no solo se duele, sino que La acción. da la acción. O sea, usted se ha convertido en un padre para ellos. Es más, ¿le dicen así? Sí, nos dicen papi y mami Pinto. Sí. ¿Qué siente usted? Bueno, no quiero hacerle competencia a la radio. Ayer estuve en un medio de comunicación secular y me tenían preparado, ¿saben? Cuando estábamos hablando de todo esto, como estamos ahora, de repente me dice, Pastor Pinto, escuche, y me dejan ir un audio. Y hablaron 3 chicos de la primera generación, bueno, 2 de la primera generación creo, y uno que fue reciente, pero que ya salió también, ya es egresado. Y oigo sus voces, manifestándome el amor de ellos, su gratitud al Señor por nuestras vidas. Me quebrantó. ¿Y qué les digo con esto? Gracias a Dios, este proyecto no nace en Jorge Pinto, nace en el corazón de Dios, como yo se los compartí al inicio, cómo fue que yo ni sabía en qué me estaba metiendo. Ahora, si hubiera sabido todo lo que yo he pasado, hasta situaciones difíciles, persona que no siempre va a tener los mejores sentimientos para uno, yo hubiera dicho, mejor no, Señor, no me tires, ¿verdad? Tendría que hacer la de Jonás, ¿verdad? Para poder obedecer. Entonces, pero no nos arrepentimos. Mi esposa, mis hijos y yo no nos arrepentimos. Porque si hemos pagado precios duros, ha valido la pena al ver a estos chicos restaurados. Pastor, yo tengo una consulta. ¿Por qué Manuelito? Bien. ¿Por qué no Corazón de O Marlon, Dios? que me decía que fue el O primer niño. Marlon, que fue el Ajá. primer niño. Yo pensé que fue el primer niño que se llamó Manuel. Sí, bueno, justo hay 2 historias ahí, pero nosotros hemos querido honrar a uno de los niños que, justo por la pregunta, ¿por qué Manuelito? Todo el mundo, ¿por qué Manuelito? ¿Por qué Manuelito? Pues tenemos una historia muy bonita con un niño nuestro que voy a respetar su identidad y por esa razón no voy a decir esa experiencia. Sí. Entonces, en honor a ese niño que le encontramos. ¿De los en la primeros? calle. Exactamente. De los primeros. Exactamente. Ya está grande. Sí, tiene que 12, 13 años ya. 12 o Entonces, 13 años. 12 o 13 años. Entonces, ¿Está todavía adentro? Sí, seguro está con nosotros. Él estuvo como, bueno, ha crecido con mis nietos. Mi hija mayor y mi hijo fueron directores allí. Y mis nietos crecieron ahí con los Manuelitos, estudiando en la misma escuela ahí juntos con ellos. Wow. Y eso es una satisfacción maravillosa. Claro. Para mí. Pastor, ¿cómo está o cómo funciona el proyecto Manuelito? Porque según lo que hemos estado escuchando, no solo es que los niños llegan, comen, como en otras organizaciones Claro. cristianas, y pues les dan la palabra y ya se se van. van. Sino que el trabajo de ustedes viene también esa labor social, como usted lo decía, ya tienen un centro básico donde muchos niños de la comunidad están ya haciendo pues su primaria. También escuchábamos que muchos ya han salido y son hoy por hoy profesionales, ¿verdad? Salieron de eso, de las calles y con una nueva visión para nuestro país. Pero ¿cómo funciona Manuelito? ¿Qué áreas, área administrativa, educativa, cómo funciona? Muy bien. Manuelito estuvo siempre, quiero empezar por este lado. Siempre estuvo bajo la sombría de la Iglesia Evangélica de Santiago en Honduras, ¿verdad? La sombría legal. Sí. Pero con el tiempo fuimos obligados, ¿verdad? Como una organización que ha crecido, Sí. ya no pueden estar así, ustedes tienen que tener su propia personería Claro. jurídica, entonces nos constituimos, ¿verdad? En persona jurídica. Siempre, siempre bajo, obviamente, en esa relación estrecha y de identidad de iglesia. Porque es tan fácil que la gente le quiere echar mano
a uno de estos ministerios, Modesto, Ujú. es fácil. Sí. Y gente que ustedes saben que con corazón malvado podría aprovecharse de lo que es un ministerio. Entonces nosotros, bueno, en nuestra experiencia personal como pastor y ya un poco de edad, hemos aprendido. Entonces lo dejamos así bien agarrado. Y luego Manuelito tiene su centro educativo, tiene su proceso de trabajo con ellos en todo ese proceso de recuperación primero. Y aquí hay algo, yo creo que su pregunta ya que me obliga a decir esto. Cuando estábamos nosotros aquí en Tegucigalpa teníamos una etapa que nosotros llamábamos casa de transición, porque poner un niño que viene justo sacado de la calle, en este momento está siendo tomado de la calle, y pasarlo donde ya tenemos los otros niños que ya están recuperados, ya están en un proceso ya avanzado, Claro. hay una contaminación, lo vamos a entrecomillar, ¿verdad? Para que no se vea de manera morbosa. Entonces, nosotros seguimos urgiendo, Modesto y Samaria y Jackie, seguimos urgiendo porque nosotros estamos llevando los niños directamente para allá. O DINAF, que con DINAF, antes nosotros hacíamos el trabajo de calle y ahora todavía tenemos esos contactos, pero no tenemos la estructura aquí en Tegucigalpa como para poder seguir con la casa de transición. Entonces, es una necesidad. A mí me encantaría que un día me dijera el DINAF, pastor, le escuchamos o muéstranos su necesidad, y si nos donaran una casa acá para poder tener a nuestros chicos, tanto los que están saliendo de calle, como los que van en su proceso de profesionalización también, como para tenerlos también aquí en Tegucigalpa, porque todo eso lo tenemos estructurado. Pero obviamente los recursos son los que nos impiden todo eso. Pero luego allá, obviamente tenemos responsabilidades serias, económicas, con el personal. Y vamos a ser claro, yo le digo a la gente, una cosa es tener trabajo y vulgarmente decir chamba, y otra cosa es tener un corazón de ministerio. Sí, no Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Entonces, bregar con esa realidad no es fácil para nosotros, ¿verdad? Como organización. Entonces, pero allí vamos trabajando, dando lo mejor de nosotros. Tenemos personas que, por lo menos tenemos un amigo en Estados Unidos, amigo nuestro, a quien yo bendigo. Voy a omitir el nombre también, porque no quiero mencionar nombres. Y primera vez que yo lo voy a decir. Primera vez que lo voy a decir. Dígalo. Hace muchos años, cuando estábamos, en esas fotografías que yo estoy publicando, cuando no había absolutamente nada allá, estábamos empezando la primera casa, él me llevó y me dijo, Jorge, mi madre ha decidido dejar una herencia para educación, para los niños de Manuelito. Entonces me dice, al morir, eso va a quedar para la educación de los niños. Y ya hablamos de los niños que estarían saliendo de su primaria y hacer su educación básica o vocacional. Y hemos caminado con ellos en alguna manera, poca, pero hemos estado ayudándoles a ir a la universidad también, colaborando con ellos. Entonces, eso nos ha mantenido, amados hermanos, por tantos años, que yo bendigo al Señor. Amén. Y somos Amén. responsables de eso, de administrarlo correctamente, como gracias al Señor lo estamos haciendo. Rendimos siempre a los donantes la información, las liquidaciones de eso
de cómo se usa. ¿Cuántos niños han pasado ya por Manuelito? Bueno, creo que vamos a tener que contabilizarlo, ¿verdad? Porque no es fácil siempre estar dando un número, pero en 20 años y con la afluencia y el trabajo que se ha hecho, yo digo, Modesto, son miles, yo diría que unas 2,000 personas que hemos influenciado o hemos atendido o hemos influenciado de alguna manera directa a ellos. Uh-huh. Tienen todo el proceso de educación, ¿no? Primaria, básica, vocacional. Exacto. En el vocacional estamos todavía, ya tenemos un edificio. Gracias a Dios tenemos un edificio que nos lo dio, lo ganamos nosotros en una competencia de canto de unas iglesias que participaron y ellos le metimos duro, le metimos plata ahí, llamando mensajitos y todo, y gracias a Dios ahí tenemos ya el vocacional. Wow. Tenemos ahorita costura, ¿verdad? Pero sí quisiéramos implementarlo más. Pastor, ¿cómo se llama la escuela del centro de educación? Bueno, una vez cuando iban a hacer el centro me dijeron, pastor, permítanos hacer el proyecto. Y lo hicieron y después me llamaron y me dijeron, pastor, aquí está el proyecto, ya lo vamos a llevar para el Ministerio de Educación. Y no le estamos preguntando, me dijeron, el centro se llama Reverendo Jorge Alberto Pinto. Amén. Bravo por eso. No. Bravo por eso, pastor. Entonces, al Señor glorificamos. Amén. Lo emociona todo, ¿verdad, pastor? El ver niños sí, que antes no tenían ninguna posibilidad de salir adelante y hoy ya vemos jóvenes. Totalmente, claro. Ya egresados de Manuelito. Sí. Y una escuela, Modesto, Jackie, una escuela que creo que quizás el pastor no soñó. Tener una escuela, quizás en sus planes de los que él tenía, quizás ninguno ha sido, pero Dios ha encargado de poner sus propios planes y sus propósitos y ver una escuela donde estudian sus niños con ese nombre. Creo yo que eso pesa mucho y creo que es una responsabilidad hermosa que Dios le ha delegado en sus manos, que los niños, aparte de estar en el proyecto Manuelito, también puedan estudiar en la escuela del proyecto Manuelito. Fíjate, Samaria, que cuando estaba presentando ya después formalmente al INFA, lo que era Manuelito, lo que iba a ser Manuelito, la organización, me hizo cualquier cantidad de preguntas la abogada en ese tiempo, que era la directora del INFA, y por último me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, solo quiero hacerle la última pregunta, me dijo. ¿Por qué quiere poner un centro para básico, niños de la calle? No, pues estoy hablando de Manuelito. De Manuelito, el básico el vino después, exactamente. Entonces mi mente quedó en blanco. Estoy en su oficina grande, la bandera, y ahí su escritorio y todo. Y yo me quedé en blanco y solo se me vino mi infancia. Yo le dije, abogada, solo quiero decirle que yo crecí en un hogar para niños pobres, en Olancho, la Escuela del Sembrador, en 1964. Ahí estuve 7 u 8 años viviendo. Y me dijo, no me diga nada más, pastor. Usted va a tener su proyecto. Wow. Y que lo haya dicho de esa manera, porque sí, realmente el INFA, en este sentido, cada vez que se trata de ayudar a los niños o de quizás pasar a los niños de un centro a otro, o la adopción y todo este proceso que nosotros conocemos, es demasiado difícil, pastor. Sí, demasiado difícil. Es imposible estos procesos muchas veces. Muy difícil. La verdad es que, repito, son proyectos que tienen que verse con toda la seriedad en todo sentido para lograr lo que se quiere, consensuarlo, asegurarse que de veras dónde ha funcionado, dónde no se ha funcionado en los países, dónde han tropezado. No hay cosa mejor que tropezar en algo que yo desconozco, porque aquellas cosas que ya conozco yo no voy a tropezar. Así es. Entonces, y ahí se necesita el consenso de las personas que estamos justo trabajando con esa materia prima. Sí. Eso sería lo ideal. Bueno, y sobre
estos jóvenes que ya han salido de Manuelito, ¿cuántos años tendrán? ¿Unos 22, 23, 24 años? Se van a enojar conmigo, pues ya están viejitas y viejitos. Sí, ya están grandes. Ya están grandes, ya con sus licenciaturas, algunos de ellos, ¿verdad? Son profesionales, sí, universitarios. Es correcto. ¿Y cuál es el claro compromiso que sí. de ellos? Esa pregunta, Modesto, me encanta. Y yo podría decirte algo, pero sería lindo que nos acompañes el viernes allá y me los entrevistes y les preguntes a ellos para que ellos digan, ¿no es cierto? Excelente. Me encantaría. Que ellos respondan la pregunta, ¿no? Una vez el compromiso. ellos egresados de la universidad, retirados del proyecto, ¿cuál es el compromiso hacia el proyecto una vez que ellos finalizan? Siempre ellos tienen el contacto, ¿no? Aunque ya estén fuera, siempre tienen el contacto. Bueno, imagino que 3 de ellos están trabajando con nosotros Wow. en el proyecto, correcto, están con nosotros ahí. Y sí, hay otros que están estudiando, bueno, 4, perdón, yo creo que tenemos aún más, o sea, que están ahí, pero la pregunta vale, ¿no es cierto? A mí me encanta. Hay un compromiso, me imagino que hay un compromiso, pastor. Sí, claro, claro. Compromiso moral. Quiero decirte, Modesto, yo soy egresado del Sembrador, ya les dije. Ujú. Estoy hablando donde no había luz, donde se mataba una res al mes, donde se salaba la carne, porque no había freezer, no había luz. Difícil, era una jungla. Estoy hablando de jaurías de coyotes. En Olancho, estoy ¿no? hablando de Olancho. Y para esa fecha el país no estaba electrificado. No, para nada. Entonces, yo sigo amando esa escuela. Al día de hoy, es mi casa. Yo les digo, si ustedes no me consideran a mí familia, yo sí me siento familia de este lugar. Entonces, ¿por qué? Porque son los lugares que Dios ha usado para... Yo estoy aquí porque Dios usó ese medio para que yo pudiera estar donde estoy ahora. Entonces, por eso me gusta la pregunta, que valdría la pena ir a hablar con los manuelitos ya egresados. ¿Qué piensan? Ellos. ¿Dónde va a ser la reunión? En Talanga a las 10 de la mañana, el viernes. En Talanga a las 10 de la mañana. ¿Qué parte de Talanga? Exactamente frente al cementerio de Talanga, ahí está. Ahí está la propiedad. Bueno, entonces vamos a transmitir todo lo que ocurra desde allá, ¿no? Me encantaría eso, yo estoy encantado, si eso es posible, porque van a pasar cosas maravillosas que no las revelo aquí, porque son secretos que yo tengo para allá. Excelente, pastor. Públicas hasta que se den. Es información privada. Es correcto. Públicas hasta que se den, ¿no? En el acto. Exacto. Que me encantaría, ojalá que pudieran hacerlo. Sí, claro, me encantaría. Sería lindo. Sí. Me encantaría. Vamos Bueno, a platicarlo. y pastor, se puede hacer mucho todavía en Honduras, ¿no? Hay muchos niños en la calle. Sí, totalmente, hay muchos niños. Desamparados. Totalmente, claro que sí, desamparados. Y el asunto es que los que están en centros, con las limitaciones que puedan tener, pero qué bueno que gracias a Dios que están en centros. Ideal es que un niño quiera estar en un lugar. Entonces, repito, son procesos, ¿verdad? Pero un niño, si no quiere estar, sencillamente va a jugar siempre con él la idea de escaparse. Pero los que ya están en centros, el DINAF está socializando ahorita un proyecto donde los niños que están en los centros los podamos socializar con familias de la iglesia a quienes se van a capacitar para que podamos tener niños fines de semanas o días de feriado, tiempos de feriado, irlos socializando. Es ese proceso justo que estábamos hablando, donde el DINAF está planificando aún las posibilidades de adopción, que es para allí donde está apuntando todo eso. Sí, entonces se podrían adoptar niños de Manuelito en un futuro. Ok, esa es una buena pregunta. Perdón, a mí me hacían esa pregunta, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Y un niño ya crecido, su familia, su identidad es la familia donde él está. ¿Me explico? Sí. Entonces, Sí. mover a un niño
fuera de su voluntad, qué tan saludable o qué tan traumático puede llegar a ser a una criatura. Entonces, repito, no son temas como para abordarlos con un café o un postre ahí. No, son temas serios que se tienen que ver con toda la seriedad. Sí. Inclusive hasta legales. Totalmente, Sí. totalmente. Muy bueno. Bueno, pastor, yo tengo una consulta, ya estamos casi al final, Sí. pero yo quiero preguntarle dos cosas, ya para finalizar, así rapidito. ¿Usted se siente satisfecho con esta labor, con esta visión que Dios le dio hasta el momento, ver estos frutos y lo que está pasando usted personalmente se siente satisfecho? Y si volviese a nacer, pastor, ¿volvería a tomar esta batuta? Me leyó el pensamiento. Yo siempre he dicho eso. A mis 64 años que tengo de edad, si Dios me permitiera volver a nacer, estaría yo dispuesto a vivir la vida que he vivido, por difícil que ha sido. Yo le digo, sí, yo la acepto. Excelente. Porque ver lo que Dios me permite ver a esta edad solo viene de un lugar, y es de Dios. Amén, amén, O amén. sea, usted se decide. Excelente. Se decide por lo que ha hecho. Sí. Totalmente. Y si yo fuera el presidente de la República, ¿qué me diría? Lo primero me lo llevo Para el proyecto. al proyecto. Y más, me gustaría usarlo, meterlo encubierto en una comunidad para que vea la realidad de lo que son, lo que viven los proyectos, pero más que eso, llevarlo abajo de los puentes donde nosotros sacamos y de las calles donde nosotros sacamos las primeras generaciones de Manuelito. Porque no hay otra forma de poder tener una voluntad política bien orientada si no se tiene la experiencia personal de tocar, de vivenciar lo que esa gente vive. Le aseguro, Modesto, que tendríamos no solamente presidentes buenos, saludables, pero tendríamos una sociedad cambiada completamente, porque el que tiene el poder tiene la capacidad de decidir. Amén. Y eso, bueno, repito, soy un pastor, por lo menos es mi experiencia personal. Si Dios no hubiera venido a mi vida, no me hubiera transformado, Jorge Pinto no estuviera en este lugar, jamás, de lo jamás. Estuviera, lo más seguro, y estuviera muerto. Así de fácil, así de difícil más bien. Sí, totalmente. Mi vida no fue agradable fuera de Cristo. ¿Cuándo se convirtió a Cristo? Me convertí en 1979. Y no fue fácil para Jesús encontrarlo. No, eso es todo un tema que no lo abarcaríamos ahora, Bueno, porque es un claro. testimonio. Queda abierta la invitación Testimonio. entonces al testimonio personal del reverendo Jorge Pinto, Sí. porque es importante conocer estos hondureños valiosos. Ujú. Muchas veces destacamos el que saca buenas notas en una universidad, el que representa a nuestro país Ujú. en una modalidad, pero muchas veces nos olvidamos de hombres de Dios que están en el anonimato, decimos nosotros, porque quizás muchos no lo conocen, aunque nosotros valoramos, pastor, y le motivamos a seguir adelante. Oramos a Dios que le regale muchísima salud para que usted pueda seguir viendo estos frutos que sabemos que son de mucha satisfacción para su vida. ¿Cómo buscamos el proyecto Manuelito? ¿Alguna plataforma digital, pastor, para que la gente conozca, mire, o pues lo puede seguir a usted como Jorge Pinto? Sí, yo diría que por ahora Jorge Pinto, Sí. ¿verdad? Jorge Pinto, por lo menos en Facebook, ahí estamos. Hay una organización, nosotros hemos trastabillado con lo que es imagen de Manuelito, Claro, porque claro. no tenemos el expertise, Ujú. pero hay alguien que me ha prometido que me va a ayudar y vamos a mejorar lo que hay. Por eso yo preferiría mejor esperar un poco y me va a encantar poderles decir, ahora sí, aquí estamos.